Si dimos a Eva, se enojan las hermanas, ¿verdad? Pero si decimos a Adán, se ponen contentas, ¿verdad? ¿Sí están aquí? Bueno. Así que no queremos tener el pleito con ellas. Dijimos, por Adán, ¿verdad? Es Adán. Todo hombre debe ser responsable por su casa. Todo hombre debe ser responsable por su casa, ¿verdad? Dios no va a llamar a la mujer a ser responsable, sino al hombre. Entonces dice la palabra, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y decimos que ese hombre es Adán, y por el pecado la muerte. Los hombres comenzaron a morir, y por la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que no hay ni un hombre, no hay ninguna mujer, que todas están bajo pecado. Que todos hombres y toda mujer y todo joven y todo niño que ha nacido en la tierra está bajo pecado. Ahora, por causa del pecado, vivimos en un mundo caído. Por causa del pecado, vivimos en un mundo cegado. Por causa del pecado, vivimos en un mundo, ¿verdad?, endurecido de las cosas de Dios. Por causa del pecado, vivimos en un mundo, ¿verdad?, lleno de maldad. Y por causa del pecado, existe la muerte física. Pero antes no había no había la muerte, ¿verdad? Antes no había alguien que murió. No había papá que muriera, no había mamá que muriera, no había hijos que murieran. Pero por causa del pecado, entró la muerte. Por causa del pecado, usted ve ahí a Abel, a Caín, dos hermanos, ¿verdad? Se levanta Caín, mata a su hermano. Por causa del pecado. Amén, hermano. Por causa del pecado, ¿verdad? Vivimos en este mundo, por causa del pecado vivimos un mundo ciego, un mundo endurecido, un mundo entregado al pecado, un mundo que se ha rebelado en contra de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Las consecuencias se ven. Las consecuencias se ven, sí. ¿Cuántos de ustedes sabemos lo que dice la palabra de Dios allá en Génesis capítulo 6? En Génesis capítulo 6, ¿verdad? Que Dios vio el pecado. Entonces, ¿no crees tú? ¿Cuántos sabemos que Dios ve el pecado, hermano? Dios vio el pecado. ¿Cuántos se acuerdan de la arca de Noé? No creo que Dios nomás puso la arca de Noé por ponerla, para hacer una arca y para destruir al mundo. Dios la puso porque miró el pecado en el mundo. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, perdón, les dije, dice ahí, y dijo Jehová, raeré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haber hecho. Y dice al versículo 5, vio Jehová la maldad del hombre, que era mucha en la tierra. ¿Qué dice? Que Dios vio, hermano. Amén. ¿Y qué trajo el pecado? Destrucción de todo hombre que estaba en la tierra. Muerte. ¿Se imagina usted, hermano? Ahora pregunto yo, ¿no va a pasar lo mismo en estos días? Va a pasar lo mismo. Va a haber muerte. Va a haber muerte por el pecado. Va a haber muerte por la maldad. Va a haber muerte por no creer al evangelio. Va a haber muerte porque la gente no quiere vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 6:23? ¿Qué dice? ¿Alguien sabe lo que dice? La primera frase, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Qué dice? La paga del pecado es muerte. No dice que la paga del pecado es vida eterna, ¿verdad que no? No dice que la paga del pecado es una nieve con un helado. No. Dice que la paga del pecado es muerte. Y hermanos, vivimos en las consecuencias de nuestros pecados. El hombre cuando pecó, murió espiritualmente. Y no nomás se murió espiritualmente, también murió físicamente.
Y todo hombre que ha nacido ha tenido que morir físicamente. Todo hombre que ha muerto sin Dios va a la condenación, va a un infierno, va a una condenación por siempre. Eso es lo que le dice la palabra de Dios. Y no podemos decir que no dice la palabra de Dios eso. Y el hombre, ¿verdad?, enfrenta ahora sufrimientos, el hombre ahora enfrenta, hermano, enfermedades. Ahora el hombre por el pecado es esclavo del pecado. Y vivimos como esclavos del pecado, ¿se acuerda usted? Cuando no conocíamos a Dios, vivíamos como esclavos al pecado, vivíamos como esclavos a la maldad, vivíamos como esclavos entregados, éramos esclavos del pecado. Dice la palabra de Dios que éramos esclavos del pecado, el pecado nos dominaba, hermano, el pecado nos dominaba. El pecado ata a las personas. ¿Verdad que sí? El pecado ata a las personas. El pecado, hermano, destruye, hermano. El pecado roba el gozo, el pecado roba la paz. Por causa del pecado vivimos en un mundo lleno de tinieblas, lleno de dolor, lleno de angustias, lleno de preocupación. Si no hubiera visto pecado, viviéramos en la eternidad, viviéramos en el paraíso. Viviéramos, hermano, sin ninguna enfermedad, sin ninguna necesidad por causa del pecado. Ahora las mujeres batallan cuando dan a luz. Ahora el hombre tiene que trabajar con el sudor de su frente. Si no, estuviéramos gozando en el cielo, hermano. Pero por causa del pecado. Amén, hermano. Por causa del pecado, ¿verdad? Ahora está que el hombre no tiene gozo, que el hombre no tiene paz. Amén. ¿Qué quiere decir, pastor, por culpa del pecado? El pecado ha traído las consecuencias de muerte espiritual a nuestra vida, la dureza, la ceguera. ¿Sabe que hay hombres ciegos? ¿Por qué están ciegos? ¿Por qué no pueden ver las cosas espirituales? El pecado los ha cegado. La Biblia dice que el hombre más sabio de esta tierra no puede ver las cosas de Dios. Una, le son locura, y la otra no las puede entender. ¿Por qué? Porque él se examina en su propio intelecto, en su propia cuerda, se está ciego. Pero el hombre espiritual, el hombre que ya ha conocido a Dios, él puede ver las cosas con claridad. ¿Por qué? Jesús dijo, el que viene a mí no andará en tinieblas, mas tendrá ¿qué? La luz de la vida. Amén, hermano. Pero por causa del pecado. El hombre vive en tinieblas por causa del pecado. El hombre va rumbo al infierno por causa del pecado. El hombre va a caer a la condenación por causa del pecado. El hombre vive perdido por causa del pecado. El hombre va a enfrentar la condenación sin Dios, sin esperanza de este mundo. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Y por causa del pecado hay mucha gente en el infierno. Por causa del pecado hay mucha gente yendo al infierno. ¿Pero es todo, pastor? No, no es todo. ¿Cuál es la solución al pecado? La solución es Cristo, hermanos. Amén. La solución es Cristo, hermano. La Biblia dice que Jesucristo es la solución al pecado. Cristo es la solución del pecado. La Biblia dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue un hombre, ahora por otro hombre vino la salvación. ¿Cuál es ese hombre? Jesucristo. El que murió en la cruz. La maldición, el pecado vino por Adán. Ahora la bendición vino por el segundo Adán, que es Cristo. Vino la bendición, hermano. Gloria a Dios por eso, hermano. Ahora la solución a nuestros pecados, ahora la solución, ¿verdad?, a la muerte en el infierno, ahora la solución a vivir una vida sin Cristo, sin esperanza, está a través de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21, y al que no conoció pecado, Cristo no conoció pecado.
Dice la palabra de Dios, y al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Amén. Cristo no conoció pecado, pero Él llevó nuestros pecados y los llevó a la cruz para que ahora nosotros, por medio de Él, pudiéramos obtener la justicia de Dios. Él es la solución al pecado del mundo. Amén. Él es el que rompe las cadenas del pecado. Si usted me fuera conocido cuando no conocía a Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos me fueran conocidos? Yo no soy lo que soy. Antes vivía en el mundo, vivía en los placeres del mundo, en el engaño del mundo, había maldiciones, había pecado, había una vida diferente, incrédula a las cosas de Dios. ¿Qué cambió, pastor? Cuando me di cuenta que estaba perdido, iba rumbo al infierno. La palabra de Dios dice ahí en Romanos 6:23, donde leíamos la primera frase, decía que la paga del pecado es muerte, pero luego dice, mas la dádiva de Dios. ¿Cuántos saben qué es una dádiva? Es un regalo. Un regalito que te envuelven así bien bonito. Dice, y más el regalo de Dios es vida eterna. ¿Alguien alguna vez ha agarrado un regalo? ¿Qué le cuesta? Más que recibirlo, ¿verdad? Y disfrutarlo. El regalo de Dios que Dios nos ha dado es una vida eterna. Amén. Es la vida eterna en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que si Cristo nos libertara, seremos verdaderamente libres. Juan 8:36, así que si el Hijo le libertara, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe qué? Cuando viene Cristo a la vida del creyente, nos liberta, hermano. De la condenación del pecado, nos liberta nuestro corazón duro, nos liberta de nuestra mente incrédula. Y ahora comenzamos a entender y a creer en la bendita palabra de Dios. Qué bueno Dios, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra de Dios, miren lo que dice la palabra de Dios, es un versículo medio duro y pesado, pero es la verdad, hermanos. Miren lo que dice. En 1 de Juan 3:8 dice de esta manera, el que hace pecado es del diablo. ¿Se imagina usted? El que hace pecado es del diablo. Dice, pastor, entonces, si no le gusta la Biblia, ¿verdad? Bórrela ahí, dígale, no me gusta eso. Pero miren lo que sigue diciendo. El que hace pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. El diablo siempre ha pecado. Pero miren lo que dice la siguiente frase. Dice la siguiente frase. Para esto apareció el Hijo de Dios, que hablando de Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo. ¿Para qué vino Cristo? Para libertarnos de nuestro pecado, para libertarnos de la condenación que el diablo nos ha traído, del engaño que el diablo ha metido a este mundo, de que el diablo ha metido en nuestros corazones. Para eso vino Cristo, para librarnos. Por eso Dios envió a Jesucristo para librarnos de nuestro pecado. Mire, Dios no está en el infierno viendo cada persona que va al infierno diciendo, qué bueno que estás en el infierno por tu pecado, pecador, malvado, incrédulo. Dios no está así, hermano. Dios le duele que el hombre se vaya al infierno. Dios le duele que el hombre se pierda. Dios le duele ver al hombre en este mundo en un camino de pecado. ¿Por qué, pastor? Porque Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere la muerte del pecador. Sino Él quiere que se arrepienta. Él quiere que se salve. Él quiere que cambie su vida. Y usted está aquí en esta mañana y usted dice, ¿por qué estoy aquí? Porque Dios quiere perdonarle. Porque Dios quiere darle una salvación y una vida eterna. Porque todos un día vamos a morir. Y porque Dios quiere darnos una vida limpia, una vida de luz, una vida que refleje. Dice la palabra de Dios, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero dice, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y miren, le voy a decir una cosa, hermano. Los pastores, que yo soy muy pecador,
Pastor, es que yo no sé si puedo dejar el pecado. Pastor, yo no sé si puedo dejar el engaño, la maldad. Usted no se preocupe por eso. Dios es un especialista de cambiar vidas. Dios cambia la vida. La religión no cambia. Papá no cambia, mamá no cambia. Los institutos de aquí, ¿verdad? No cambian al hombre. Alcohólicos Anónimos no cambia al hombre. El que cambia al hombre es Cristo. Es Dios. Cuando Dios viene a la vida del hombre, cuando Dios viene a la vida de corazón, es Dios que cambia. Cuando el hombre quiere seguir pecando, puede venir aquí a Cristo a la roca y seguir pecando. No lo va a cambiar. Pero cuando el hombre deja que Dios cambie su vida va a cambiar, porque Dios es un especialista en cambiar vida. Dice la palabra de Dios que por uno vino la muerte, por Adán, pero por el segundo vino la vida eterna. Por uno. Amén. Mire, en primera de Pedro 1, 18 y 19, mire lo que dice la palabra de Dios. Y sabemos que fuimos rescatados. Cuando una persona rescata, ¿por qué fuimos rescatados? Porque estábamos en el pecado. Porque como pecadores tuvimos que ser rescatados. Y dice la palabra de Dios que fuimos rescatados porque éramos pecadores. Yo era un pecador, usted era un pecador y tuvimos que ser rescatados. Dice la palabra de Dios, y sabiendo que fuiste rescatado por vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No como cosas no con cosas corruptibles. Mire, ¿cómo fuimos rescatados? No porque alguien dijo, bueno, pues que yo tengo, ¿verdad? Ahí cuántos millones y yo voy a pagar para rescatar. No fuimos rescatados por dinero, no fuimos rescatados por plata, no fuimos rescatados por oro. Fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. Pastor, ¿cómo usted va al cielo? Por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pastor, ¿cómo vas al cielo? Por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que es la que pagó el precio para que yo pueda ir al cielo. Dice la palabra de Dios, no cosa corruptible con plata y oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación. Eso fue lo que se llevó para que yo pueda ir al cielo. Amén, hermanos. Yo y usted no debemos de estar por causa del pecado. Ahora debemos estar en la solución del pecado. Y la solución es Cristo. Cristo, ¿verdad?, nos invita a que busquemos el perdón en Dios, que gocemos de una vida de salvación en Dios a través de Cristo Jesús y que podamos dar frutos de una vida eterna. Amén, hermano. Frutos de una vida eterna. Amén. Hace, ¿verdad?, años, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos acordamos cuando vivíamos sin Cristo, sin esperanza, ¿verdad? Y un día usted tuvo que creer a la palabra de Dios. Usted tuvo que dar un paso de fe a la palabra de Dios. Mire, todos nosotros hemos nacido, ¿verdad que sí? ¿Alguien no ha nacido? Todos nacimos y por eso estamos aquí. Cuando el Señor le dijo ahí a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo pensó, dijo, ¿cómo yo nacer de nuevo si yo soy un señor ya de 70, 80 años? ¿A poco tengo que venirme a meter al vientre de mi mamá, a la pancita de mi mamá y volver a nacer? Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y él no entendía. Como quizás algunos no entienden. Pero necesitamos nacer por la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es la que ahora hemos nacido. Dice la palabra de Dios que hemos sido nacidos por la palabra de Dios. No fuimos nacidos, ¿verdad? Fue por la palabra de Dios que llegó a nuestros corazones, que nosotros la abrimos, que la aceptamos, que creímos y ahí nacimos. Amén. Dice la Biblia, siendo renacidos por la palabra de Dios. Oiga, qué bonito, ¿verdad, hermano? Que la que obró en nuestras vidas, en nuestros corazones, la palabra de Dios, que por ella nacimos y por ella ahora, ¿verdad?, crecemos. Mire, dice la Biblia que como los niños recién nacidos que desean la leche espiritual, ¿verdad? Usted ha mirado que los niños cuando tienen hambre, ellos lloran y quiero yo la leche, ¿verdad? Y porque pues, son niños. Dice la Biblia que así también nosotros debemos también, ¿verdad?, de desear
¿verdad? La leche espiritual, la palabra de Dios, ahí que debemos de desear la palabra de Dios. Y dice la Biblia que hemos nacido, le decía yo hace ratito, que hemos nacido de la palabra, bendita palabra de Dios. Amén, amén. Mire, quiero buscarle una escritura aquí, si es que la encuentro, pero si no, la vamos a dejar para otra ocasión. Mire, vamos a poner de pie, hermanos, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Sabemos que por causa del pecado vivimos en un mundo lleno de tinieblas. Por causa del pecado vivimos en un mundo perdido. Pero necesitamos saber, mientras todos estamos orando, necesitamos saber que hay una solución a ese pecado. Y la solución es Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.